Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya un programa más de Azteca Opinión. Muchas cosas que platicar, han sucedido también muchas cosas en las últimas horas para hacer el análisis respectivo. Hoy nuestros invitados son el constituyente Roberto Alejos y el doctor Conrado Reyes. Así es que ambos, muchas gracias por estar acá con nosotros para poder platicar acerca de esto. Bueno, y un tema que la verdad es que se cae del árbol porque sucedió en las últimas horas, que les puedo decir, lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral, que yo estoy seguro muchísimas personas querrán una explicación. Bueno, hay 4 magistrados titulares encausados, no puede haber un relevo de, por lo menos por otro magistrado titular de la presidente actual, Blanca Alfaro. Sin embargo, tiene que haber un presidente en ese organismo. ¿Cómo se interpreta qué está pasando? Los suplentes convocaron a una reunión, no asistió la presidente en funciones, no, la presidenta actual. Y bueno, ¿qué está pasando allí? Vamos a agarrar lo jurídico primero y lo político después. No, veamos lo político. Bueno, la parte política, bueno, 4 magistrados titulares están en una causa, ¿verdad? Digamos, dentro de un proceso penal con su respectiva medida sustitutiva, pero están solo suspendidos, ¿verdad? Ellos siguen siendo los magistrados titulares, ¿verdad? Suspendidos de sus cargos. Eso es lo que está. Entonces, Aguilera, que es quien tendría que asumir, no puede asumir porque está asumido el cargo. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral, que está prácticamente desintegrado, ha estado funcionando con los magistrados suplentes. Los magistrados suplentes son llamados por sorteo, porque son 5 suplentes, ¿verdad? Y en este caso están con estos 4 que los tienen que estar, y la magistrada se le vence el pedido, y a quién entrega si no puede ser ninguno de los suplentes quien asuma. Ahora, cuando ustedes hicieron la Constitución, ¿verdad? ¿Qué función tiene un suplente si no es suplir, obviamente, ante la falta de uno de los titulares, aquí, y que tendría que tener todas las mismas funciones? Es que aquí está el problema, porque hemos chapuceado tanto la ley, y las hemos trasteado tanto. Nosotros no hicimos un Tribunal Supremo Electoral donde se cambiara presidente cada año. Empecemos por ahí, porque el presidente era para los 5 años. Fue después, en una reforma, cuando se quiso copiar el estilo de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que eso fue lo que realmente pasó. Y es lo que nos pasa mucho en este país en lo político. Por estar tocando las cosas, ahí a alguien se le ocurrió, yo también quiero ser presidente, acuérdate que solo vos, ¿verdad? Y que tenías el respaldo, hagámoslo pues sorteadito, no, mejor por edad. Y entonces se cambió la ley, un tema que en mi criterio no es lo mismo en la Corte de Constitucionalidad, a raíz de cómo se maneja el tema a un Tribunal Supremo Electoral donde debería haber un seguimiento. Nos sucede en el Congreso de la República, que solo es electo por un año y está ahí en la Constitución. Entonces aquí los constituyentes nunca pensamos en estar cambiando presidente de un tribunal cada año. Seguro es un problema de la fecha, porque una presidenta organizó las elecciones y otra la tuvo que cerrar. No, el tribunal, nos estamos paseando como país en esa institución del Tribunal Supremo Electoral, esa es la verdad. Ante la suspensión de 4 de los titulares, pues están los suplentes. A mi entender, o sea, un suplente tiene que entrar efectivamente con todas las potestades a suplir a quien está faltando. Claro. O sea, no suena muy lógico que sea suplente, pero resulta que no tenga todas las prerrogativas que tenía el titular, si el titular no está. Pero, ¿cómo se entiende este lío jurídico? Evidencia la ignorancia y el abuso de los titulares. Primero, de la magistrada Blanca Alfaro, que sin facultad legal alguna se autonombra para continuar en funciones más allá del periodo que la ley electoral le establecía, que venció los primeros días de enero. 2, el magistrado que por mandato de la misma ley electoral en el artículo 126, reformado en mayo del 2004, tenía que asumir, que es el magistrado Aguilera, está vinculado a un proceso penal, como bien lo decía Roberto, con otros 3 titulares, y en el proceso penal existen
formas mediante las cuales él, con la anticipación debida, tuvo que acudir a la juez o al juez de la causa a plantear la situación y a solicitar el levantamiento provisional de la suspensión que tenía, para el solo efecto de poder tomar como magistrado titular e inmediatamente entregarle el cargo al magistrado suplente. Era sencillo. De hecho, en noviembre del año pasado, hoy lo dijo la señora Blanca Alfaro, el magistrado que tiene que tomar posición, el magistrado suplente, le explicó a ella el procedimiento legal a seguir. No sé si fueron en detalle en cuanto al trámite penal, pero ella reconoce que desde noviembre sabía de la situación y no hizo nada, ni el tribunal ni el magistrado Aguilera, por lo cual yo creo que ambos incurren, además del abuso de autoridad, en incumplimiento de deberes, en omisión de responsabilidades y obligaciones propias del cargo, y ahí hay otra serie de actos que pueden derivarse. Concurso de delitos. ¿Eh? Sí, porque finalmente acordémonos que los 4 están procesados por asuntos relacionados con el manejo de los fondos del Tribunal Supremo Electoral, no con las elecciones. Ajá. La gente tiene que entender que esto no tiene nada que ver con el proceso electoral, más allá de, eso sí, el manejo de acciones administrativas acordadas y aprobadas en el gasto y la contratación de servicios, etcétera, en el Tribunal Supremo Electoral. Que viene a ratificar un cambio que hemos querido hacer rato. Yo justamente quiero preguntar eso, porque esa es una implicación política muy importante, porque esta batallita la hemos venido librando ya desde hace, y ya sinceramente lo que está pasando confunde a la ciudadanía, confunde al ciudadano, y entonces se están implicando cosas políticas que están relacionadas con las elecciones con una situación que es muy diferente. Entonces, ¿qué implicación política tiene esto? Y sobre todo, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. Sí, un tribunal que, digamos, para empezar, hace ratos debimos haber separado la función administrativa del Tribunal Supremo Electoral, que es por lo que están siendo procesados o investigados, se podría llamar, estos magistrados titulares, de la función judicial, digámoslo de alguna manera, jurídica, de ser magistrados electorales, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con las compras, contrataciones, con todo ese tema, y al mismo tiempo estar juzgando todo lo que el registro de ciudadanos y todo lo que haga. Eso lo debimos haber separado hace mucho tiempo, no se hizo, y aquí estamos pagando las consecuencias. 1. 2, ¿qué consecuencias políticas tiene? ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué el magistrado Aguilera no fue a presentarse al tribunal y decir, miren, me toca asumir como presidente, déjenme asumir, denme permiso, y después por sorteo alguien me tiene que suplir? No lo hizo, y entonces la magistrada Alfaro, ahora si ella abandona el cargo, puede ser acusada de abandono de cargo, porque si no tiene a quién entregárselo, entonces ella está también incumpliendo el tema. Claro que confundimos y no es primera vez que manoseamos las leyes de esa manera, que las interpretamos antojadizamente. ¿Por qué? Porque lo que hay atrás es precisamente a magistrados suplentes ¿quién va a ser el que tome posesión? ¿Cómo lo van a sortear? ¿Y para qué quiere tener control del tribunal en estos momentos? ¿Para seguir con el caso Semilla? ¿Para seguir contra el presidente Arévalo? Todo eso se mete en juego, y la población, por supuesto que no solo se confunde, se desilusiona el sistema, ¿verdad? Se va perdiendo credibilidad en la institución, para mí, más importante, hoy en día más importante, porque ahí... Y vamos a tener que platicar el tema. No vamos a ir a elecciones con ese tribunal como está. Yo no tengo idea de si van a continuar con el proceso Semilla o no van a continuar, porque ese proceso, para empezar, se está llevando como una causa penal. Pero lo que sí entiendo yo es que para algo hay suplentes en las magistraturas. Y esos suplentes deben asumir. Ya serán ellos los que respondan por sus acciones. ¿O me equivoco? No, 100%. Las acciones o las omisiones del funcionario, el empleado público, acarrea responsabilidad. Tan es así que omitió la licenciada Alfaro haber hecho incluso una consulta o plantear un amparo, o lo que ella y sus asesores se les hubieran ocurrido desde, insisto, noviembre, octubre, septiembre del año pasado.
ya a estas alturas ese tema hubiera quedado resuelto perfectamente, o incluso el magistrado Aguilera, insisto, ante el propio Tribunal Penal que le suspendió en el ejercicio del cargo. O sea, procedimientos legales hay. Lo que se evidencia es que ni uno ni la otra cumplieron con sus obligaciones legales de acudir y agotar las vías jurisdiccionales para desvanecer cualquier duda y darle posesión transitoriamente o provisionalmente e inmediatamente hacer el traslado al suplente correspondiente. Si no, no tiene sentido tener un suplente. Cualquier ciudadano que nos está viendo en este momento se preguntará, ¿y ahora qué? Otra vez en manos de la CCI. Ahí vamos a ir a parar, como siempre. Y es que todo el mundo se queja del poder de la Corte de Constitucionalidad. Todos decimos, me voy a incluir, que hemos judicializado la política. Por supuesto, porque como no hacemos bien el tema político, acudimos a pedir auxilio a los tribunales y judicializamos la política. O al revés, ¿verdad? Hemos politizado la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues le estamos dando los problemas políticos a la Administración de Justicia para que ellos tomen la decisión. Y la decisión, por supuesto, se va a tomar de acuerdo a dónde estén los pesos y contrapesos, de acuerdo a dónde nos encontremos en estos momentos, porque en un sistema republicano como el nuestro, pues a veces una corte va a estar inclinada hacia otro lado, a veces va a estar inclinada hacia otro, lo cual es totalmente válido, ¿verdad? Totalmente válido. Aquí, ¿qué ha pasado? En otras oportunidades mandan a hacer la consulta a la Corte y la Corte le dice, en su caso no puede entregar. Se dio con los migrantes, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente con el tema del tema migrante, no había a quién entregarle y la secretaria del migrante pasó 6 años en el cargo porque el Congreso no elegía a nadie, ¿verdad? En este caso, en otros casos dice, no puede seguir, como sucede en la Contraloría de Cuentas, tiene que asumir el segundo o el tercero, ¿verdad? Para salvarse ese tema ante esto. Pero el error viene desde atrás. Ahora, no se está jalando esto hacia el lado político cuando es eminentemente un entuerto judicial. A ver, el hecho de que no están los magistrados y que haya magistrados suplentes y que el magistrado que tenía que entregar el cargo para el sorteo no haya hecho, o sea, todo esa parte, todo eso, yo lo veo eminentemente jurídico. No tiene nada que ver con la política. Otra cosa es que estén tratando de jalar el tema para la causa jurídica, para la causa política, pero eso no es un tema jurídico. Yo creo que incluso hoy en la conferencia de prensa que da la magistrada Alfaro, evidentemente comete el grave error de asesorarse por una persona de trayectoria política de muchos años y por alguien que dice ser catedrático universitario, pero revisando en el listado de docentes de la universidad no es catedrático. Tiene funciones administrativas en el decanato, pero nunca ha dado clases. Entonces, ¿qué necesidad hay de que el tribunal vaya y se exponga a ese extremo cuando es un asunto eminentemente jurídico y la señora Ninet no es abogada y el otro colega no es maestro del derecho? Entonces, además suena bastante ridículo que magistrados, abogados con las calidades de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia requieran asesores jurídicos, por Dios. Eso ya es si es abogada, digamos, es política y abogada. Me pareció raro verla como asesora en este caso a la par de la magistrada, digamos, y además me parece raro, digamos, tener que salir dando explicaciones de por qué estoy haciendo yo esto. O sea, ahí es donde se sigue politizando el tema y ahí estamos, pues, aquí estamos los analistas críticos del tema tocándolo, analizándolo, ¿verdad? Porque realmente estamos desgastando el país. Yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión precisamente a la magistrada Alfaro, porque nadie se debe aferrar a un cargo. Y si la transparencia y la tranquilidad política y ciudadana implica que sea alguien independiente el que asuma, uno de los 4 magistrados suplentes que incluso hace unos días firmaron una nota diciendo que habían requerido la presencia de la magistrada a un pleno y ella no compareció, ella lo ratifica hoy. O sea, hay muchas cosas ahí atrás del manejo de cientos de millones de quetzales en el Tribunal Supremo Electoral
que corren a cargo de la presidencia y que habría que establecer realmente por qué se quiere seguir controlando eso. Entonces, el ciudadano lamentablemente tiene que evidenciar que no es la cosa tal y como se la plantean hoy en una conferencia de prensa, que sí se ha dejado de hacer responsabilidades y cumplimiento de normas legales desde el octubre, noviembre, diciembre del año pasado por estas personas. Esos magistrados han integrado, los suplentes han integrado el pleno. Sí. Sí. Esos magistrados tienen exactamente las mismas calidades que tiene el magistrado titular. Así es. Porque no, a ver, es que yo de las explicaciones y de lo que estaban argumentando hoy en la conferencia de prensa, me pareció sinceramente descabellado. ¿Cómo va a ser que asuma un magistrado suplente? A ver, si está ejerciendo el cargo, está ejerciendo como titular. Pues que de acuerdo a la ley le toca al titular más pequeño. Estoy de acuerdo, pero... ¿verdad? Que no es... que ella no acepte un pleno que están citando el resto de los magistrados, que en este momento son magistrados, o sea, me parece. Yo quisiera traer a colación un hecho histórico que sucedió, tal vez ustedes se recuerdan, en la Corte de Constitucionalidad, cuando la primera mujer presidenta tenía que asumir funciones, la licenciada Alma Quiñones. No la dejaron asumir la presidencia, y esa presidencia, que es de 12 meses, se la partieron entre 3. O sea, lamentablemente aquí sí coincido con Roberto en cuanto a que lo político, en muchos casos de este país, lamentablemente se resuelven y se negocian políticamente. Lo jurídico, lamentablemente, socava a veces por el interés y la conveniencia política del momento. Ojalá que en este caso no sea así, pero ya ha pasado en Conamigua, en la Corte de Constitucionalidad, en algunas otras instituciones, federaciones deportivas, etcétera. Entonces, sí se ha trastocado mucho el ordenamiento jurídico mediante... Yo no veo cómo ¿Están ustedes de acuerdo entonces que esto va a ir a caer a la Corte de Constitucionalidad? Pues digamos... Y que la Corte va a resultar diciéndoles que no tiene que hacer. Todo lo que esté haciendo ahorita, actualmente la magistrada, desde el momento que entregó el cargo o dice haber entregado el cargo y empezó en funciones, todo lo que ha hecho está en un limbo jurídico que podría caer en el lado de la ilegalidad. Y eso es más grave todavía. Ahí sí, es que tenemos dos problemas. Primero, se tenía que quedar porque aquí en la entrega de los suplentes, se tenía que quedar porque en su momento no asumió el titular como se debió haber hecho. Ahora, ¿qué hace para entregarlo? Si no entrega, está faltando. Ella realmente está dejando el cargo y está cometiendo ahí un problema. Pero si no entrega, pero si sí lo entrega, ¿a quién se lo entrega y de qué manera? O sea, ya se metieron en un problema donde ella en estos momentos no puede entregar, ¿verdad? Ya asumió y ahora entra en ese tema que quién va a resolver la parte jurídica, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes para desenmarañar algunas otras cosas que están sucediendo en el país. Gracias a tu preferencia, TV Azteca Guate fue el canal de televisión en Guatemala con mayor crecimiento en el año 2024. Cerramos el año con un crecimiento del 86.6% en comparación al año 2023 y más de 2.7 millones de televidentes diarios, algo nunca antes visto en la televisión guatemalteca. Toda nuestra programación está hecha en lo que más te gusta a ti y a tu familia. Y para este año nuevo 2025, prepárate. Enero empieza en grande. No te pierdas los Golden Globes, premiando lo mejor del cine y la TV este 5 de enero. Y vive la festividad del Cristo Negro de Esquipulas el 15 de enero por TV Azteca Guate. En febrero, disfruta el Festival de Viña del Mar, el evento latino más grande del 23 al 28 de febrero. Continuamos en marzo con los Oscars, el máximo reconocimiento del cine, este 2 de marzo. En abril,
te traemos producciones especiales de la Semana Santa. Y cerramos con el Parrandón de Verano, el regalo musical de verano de TV Azteca Guate para toda la familia, el sábado 19 de abril. Continúa disfrutando de la Europa League y Conference League hasta mayo 2025. Llegando a mitad del año, disfruta el evento de belleza más importante del país, Miss Universe Guatemala. Y como siempre, acompañándote con noticieros, marcando tendencia en el país, Hechos y nuestras diferentes emisiones de lunes a viernes. Hechos AM, 5:45 de la mañana. Hechos Meridiano, 1 p.m. Hechos de la tarde, 6 p.m. Hechos Guatemala, 8 de la noche. Y Hechos fin de semana, domingos 6 de la tarde. El mejor matutino de la televisión, Café AM en familia, lunes a viernes a las 8 de la mañana. ¡Qué chilero! Fin de semana, el programa número 1 para los jóvenes en Guatemala, sábados y domingos a las 9 de la mañana. Médico de cabecera, informando y educando sobre salud con los mejores especialistas. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Kilómetro cero, adrenalina, aventura y emoción sobre ruedas. Domingos a las 5 de la tarde. Nuestra barra de opinión, Susana 360, lunes. Hola, ¿cuánto tiempo? Estado de la Nación, martes. Azteca Opinión, miércoles. En Contraste, jueves, todos a las 10:45 de la noche. Esto y mucho más para ti en este año 2025. Gracias, Guatemala. Gracias a ti somos TV Azteca Guate, el mejor canal y en los primeros lugares de audiencia. Ah, caray. Bueno. Buenas tardes. Le hablamos de Banco Azteca. Detectamos una compra sospechosa en su cuenta y por seguridad tiene que cambiar la contraseña de su aplicación. ¿Cómo? No se preocupe, le vamos a mandar un mensaje con una contraseña nueva. Sí, claro. Es temporal, así que tiene que hacerlo ahora mismo conmigo. Sí, yo lo hago, sí. Ponte atento. Un asesor de Banco Azteca nunca te mandará contraseñas, ni te llamará para pedirte datos confidenciales, que des de alta una cuenta o hagas un envío de dinero. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. ¿Duda? ¿Estás seguro de que es alguien de banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Bueno. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. TV Azteca Guate, cerca de ti. Los casos e historias más impactantes de la televisión. Te voy a apoyar porque eres la mamá de mi hija, pero no voy a regresar contigo. Situaciones que suceden diariamente en nuestras vidas y hogares. No seas cínica. Mejor arrepiéntete. ¿Cómo que las vas a querer vender a la niña? No me voy a arrepentir porque es lo que quiero. Todo el drama. Robándome mi dinero que me dan mi apoyo y de que saco a trabajar. Las reacciones. Sí. O sea, ¿me vienes a decir eso ahorita? Aquí, después de que... Estela, la solución de conflictos. De mi cuenta corre que vas a dormir bajo la sombra. En compañía de la comunicadora más popular de Latinoamérica, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Acompáñala de lunes a viernes en sus dos horarios, 2 de la tarde y 7 de la noche, con capítulos de estreno. Vívelo solo aquí, por TV Azteca Guate. El mejor canal. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer a un lado momentáneamente el tema de la Corte del Tribunal Supremo Electoral y veremos, pues todo pinta que va a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad y que la Corte tendrá que decir qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pero ahí no paran los problemas jurídicos. Han sido colocadas sendas acciones de inconstitucionalidad parcial sobre el presupuesto. Algunas de esas acciones, a pesar de ser parciales, si se traen abajo ciertos aspectos del presupuesto, es casi, o sin el casi, traerse abajo el presupuesto entero.
Uno de los problemas más graves que ha sido señalado es el asunto de los situados constitucionales. Alcaldes ya están diciendo, a mí me dejaron sin plata. Por el un lado estaban aumentando a los CODES y por el otro lado el situado constitucional de los alcaldes pues no es el mismo. Está el de la Universidad de San Carlos, etcétera. Ya metieron varias inconstitucionalidades en torno a eso. Entiendo que SEDECON también tiene una inconstitucionalidad en torno a eso. CACIF metió inconstitucionalidades en torno a eso. ¿Cómo ve las inconstitucionalidades sobre el presupuesto? Lamentablemente algunas las veo muy tardías, porque el presupuesto fue aprobado antes de la segunda quincena de noviembre. Y sin embargo, era mejor presentarlas a que no se presentara. Lo que es urgente es que lamentablemente la Corte de Constitucionalidad tenga que entrar nuevamente a dirimir este asunto y a emitir una resolución que suspenda provisionalmente parte del decreto que aprobó el presupuesto. Si ese escenario sucede, la verdad es que va a ser como usted bien lo decía, un problema administrativo presupuestario para todo el estamento estatal, entidades autónomas, semiautónomas y realmente un elemento más para que el gobierno justifique la incapacidad y la falta de ejecución presupuestaria. Es un año que no pinta bajo estas circunstancias muy bien, sin embargo, en la medida en que la Corte resuelva rápidamente, otorgando o no otorgando una suspensión provisional o parcial, se acelera la rectificación que haya que hacer presupuestaria y eso permitirá que en el país realmente todas las entidades... ¿Se puede hacer una rectificación presupuestaria? En su momento se señaló, pero bien es cierto que en el momento en que se aprobó, en el momento en que se publicó, debió haberse procedido con las acciones correspondientes. Pero se señaló por muchas instituciones, incluso tanques de pensamiento, ahí hay partidas que no tienen destino, ahí hay partidas que no están apoyadas con de dónde van a sacar los fondos. Y esas son normas que están y que son elementales para cualquier presupuesto. Está el tema de los situados constitucionales. O sea, hay una serie de problemas ahí que ahora sí la Corte tendrá una papa caliente, porque a ellos también les cae un pedacito de ese presupuesto. Claro, ajá. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Recordemos a la población que ya este año que terminó se trabajó en el 2024 con el presupuesto 2023, porque ya el presupuesto 2024 que había sido aprobado por el Congreso fue suspendido por la Corte Constitucional y no hubo presupuesto. A eso fue que cuando este gobierno tomó posesión tuvo que entrarle a la famosa ampliación presupuestaria, que a veces le llamamos a readecuación presupuestaria, a veces ampliación presupuestaria, pero realmente era como poner en vigencia el presupuesto que no tenía porque venían trabajando con el presupuesto anterior. Sería ahora el gobierno pasado, ¿verdad? Perdón, pero el gobierno pasado recuerdo yo que trabajó como 3 años con el mismo presupuesto, igual por inconsistencias en la aprobación del presupuesto. O sea, no es nada nuevo. No, y el problema es que otra vez es lo mismo, ¿verdad? Nos acostumbramos a trabajar con chapuces, ¿verdad? No aprueba el presupuesto, ¿qué importa? Entonces trabajamos con el presupuesto viejo, vamos haciendo cambio de partidas, lo vamos acomodando, ni siquiera lo acomodaban en el Congreso, la ampliación presupuestaria. Sí, realmente Guatemala está en una crisis en todo sentido y tenemos que reconocerlo. Hemos perdido el control de la República cuando hablamos de que realmente hay que hacer yo hablo de refundación, que suena comunista, dicen los muchachos, entonces hablamos de una reestructuración, la tenemos que hacer, tenemos problemas. El tema anterior, el tema del Tribunal Supremo Electoral es grave, no podemos ir a elecciones con un tribunal en esa forma en que está actualmente el tribunal, pero seguir manejando el país con un presupuesto que es y no es, en donde el ministro va a tener que estar haciendo cambios de partidas. Llegaron al colmo que aprobaron los 158 y dejaron 3.000 millones más, la bagatela, de 3.000 millones más abiertos para comunicaciones, para el Ministerio de Comunicaciones, para que pudiera prácticamente disponer de ellos y de dónde van a salir
y cómo van a salir y no están presupuestados y no se sabe para qué van a hacer. O sea, perdón, pero eso es ilegal a todas luces. Sí, yo creo que, insisto, aquí lo mejor que puede pasar para el país es que la Corte Constitucional entre rápidamente a conocer y a resolver provisionalmente las acciones, porque eso realmente limita y podría reencauzar o por lo menos darle ya techos máximos a entidades autónomas, a CODEDES, a ministerios, etcétera. Porque de lo contrario no podemos llegar así al otro mes, así de sencillo. Febrero no puede llegar sin abrir, por supuesto, sin exactamente saber cuáles van a ser las reglas y los parámetros de ejecución de este año. Entonces, o sea, le voy a dar una de las simples cosas que aprobaron. Ese hecho de que si no se gastan el dinero queda como guardadito para el siguiente periodo. ¿Dónde se ha visto eso? Eso pasó el año pasado. Como lo entregamos tarde y no se lo pudieron gastar, entonces ahora, ¿verdad? Les queda ahí guardadito para lo puedan usar el año entrante. O sea, ese es uno de los temas que se está discutiendo fuertemente. El situado constitucional, que no es solo el tema del situado. Digamos, los constituyentes situamos una cantidad. Siempre se ha discutido si es sobre el presupuesto como está o sobre lo que ingresa en el presupuesto realmente, lo que se ejecuta, esas asignaciones ya cerradas. O sea, sí, los situados constitucionales. Pero ahora hubo plata extra y viene la incógnita si esa plata extra a través de los CODEDES es o no prohibida por la Constitución, porque se le está dando a las municipalidades más plata. O sea, hay muchas incógnitas producto de lo que yo dije antes. Seguimos chapuceando las leyes. Pero aquí hay una experiencia que vale la pena mencionar, creo yo, y es que es uno de los presupuestos donde ha tenido mayoría clásica absoluta de los diputados presentes. Entiendo que 158. ¿Sí? Entonces, de 160. Entonces, realmente los 158 diputados se dieron a la tarea de revisar lo que estaban aprobando, tuvieron el tiempo en tanto se hicieron los cambios de curul y se aprobó los cambios de curul. Evidentemente no. O sea, yo lo dije en algunas ocasiones anteriores, en octubre y noviembre, es ilegal el presupuesto de origen porque desde su aprobación en el legislativo, en la Asamblea del Congreso, se violaron y se incumplieron los procedimientos técnicos que requieren dictamen de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, dictamen de la Junta Monetaria aprobado, etcétera. Todas las modificaciones de aquello que tenía un dictamen previo y que se hicieron en curul lo hacen ilegal. Ahora, ¿qué pasa si la Corte declara con lugar esas acciones? O sea, de hecho se están trayendo abajo el presupuesto completo. Sí. En el fondo, eso podría ser. La Corte ha tenido reiterados fallos similares cuando se presentan estas circunstancias y dice que la Constitución establece que tiene que utilizarse el presupuesto del año anterior. Ajá. Ahí no va a haber otra. No habría presupuesto. Trabajando en el del año anterior, que el del año anterior es el chapuceado del año anterior, 2023. ¿Verdad? Del 2023. Bueno, el chapuceado ya tiene 132.000 millones de quetzales, ¿verdad? O sea, no es un... ampliado. Es ampliado. No es nada despreciable para los políticos de turno. No, por supuesto. Pero, digamos, trabajar con presupuesto así, no, es que sería catastrófico para el país y que nos tenemos que ordenar. Bien. Digamos, lo que hablamos aquí en otra oportunidad, precisamente los tres, esas enmiendas de curul tenemos que encontrar la forma como lo que hablamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que escribí después de lo que tuvimos aquí, del tema de la urgencia nacional, pues tocamos el tema de qué es urgente y qué no es urgente, porque en esos temas de la urgencia nacional que se van unas metidas de pata increíbles, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, pero al regresar les traigo otro pequeño entuerto legal. Volvemos. Familia hermosa, este jueves usted no se puede perder Café M porque a lo legal hablaremos sobre qué decir en tu entrevista para la visa de turista. Además, con la doctora Corazón hablaremos sobre en qué se fijan los hombres. En la cocina prepararemos tacos al pastor de pollo, todo esto y más en el mejor matutino de Guatemala que se llama Café AM.
camionetas de kilómetro cero, les vamos a contar una historia de amor, porque por supuesto que en el mundo de camionetas también florece el cariño. Además les cuento que me fui nuevamente de ayudante de camionetas hasta Santa Rosa con mi amigo Gato, y como si fuera poco, un legado que alguna vez fue un sueño familiar, pero que hoy se está viviendo. Este domingo a las 5 de la tarde en TV Azteca Guate. Cine Sábados con Cantinflas. Entre travesura y travesura. Por Mateito, mi piloto, y ahora burócrata. Cantinflas siempre llega a la meta. Haga fuerzas, Barbarita. Ay, Virgen de los desnutridos, danos fuerzas para empujar. Ay, empuje, no puje, Bárbara. El ministro y yo, solo por TV Azteca Guate. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias. La información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos entonces resolviendo algunos de los problemas legales que son... el ciudadano no se da cuenta de las implicaciones que esto tiene, porque se entiende a cierto nivel. El ciudadano está ocupado en, obviamente, trabajar, ganar el sustento, llevarlo a sus hogares, y no entiende lo que está pasando. Vamos a ir al hecho de que la Corte de Constitucionalidad le dijo a la Corte Suprema de Justicia tiene que darle trámite al recurso que era un amparo, entiendo yo, que no había conocido la Corte anterior, y es sobre las negociaciones secretas del pacto colectivo, en este caso del magisterio. A ver, siendo constituyentes, ¿qué quisieron decir ustedes como constituyentes en el enunciado? Todos los negocios de la administración son públicos. Es que son todos. Si algo estamos luchando, digamos, desde aquel entonces, y si algo le hemos querido ir dando más realce y darle prioridades al tema de la transparencia. Porque entonces, si aquí empezamos a saber cuánto ganaba la gente, cuánto se gastaba en las obras, cuando salió la ley al libre acceso a la información. Y todo el tema, desde la ley de libre acceso a la información, otros temas es, por ejemplo, transparencia. No puede haber en el Estado ningún secreto. Inclusive los temas, que los temas militares, como que estuviéramos en guerra, y los asuntos internacionales, ¿verdad? Ciertos temas, de ahí nada puede ser secreto, y esa fue la intención de los constituyentes, de que absolutamente todo sea público, y especialmente cuando porque estamos la Constitución dice que temas militares que pongan en peligro la seguridad nacional, no es todos los temas militares. Una compra de aviones o algo por decir, no pone en peligro la seguridad nacional, o sea, no es todo. Por eso, si estuviéramos en guerra, diría yo, para mí no hay, digamos, y en este tema menos, ¿verdad? La intención de los constituyentes, por palabra, es que todos las acciones públicas tengan que ver o no con dinero, ¿verdad? Todos los negocios del Estado tienen que ser abiertos, públicos y conocidos por toda la población. ¿Cómo ve las negociaciones que se han negado a abrirlas? Si bien es cierto, la ministra cuando tomó el cargo dijo, bueno, no, hay que ponerlo público, dijo su intención, pero como que lo dejaron ahí a un lado porque no hay que tener problemas con don Joviel, entonces dejémoslo por ahí porque don Joviel se enoja, etcétera, etcétera. Yo creo que ¿Es público o no? Tiene que ser público, pero es el gobierno el que decide, es cada gobierno. En este caso, el gobierno actual y la ministra actual decidieron hacerlo secreto. Pero ahorita que lo vemos, o que está de nuevo en la palestra, diría yo, ¿y cuántos pactos colectivos más se están manejando secretamente también? En salud, en caminos. Todos. Entonces,
Y lo más lamentable es que esta resolución de la Corte Constitucional que ordena darle trámite, no ordena que se otorgue ningún amparo provisional. Sí. Y dos, a inicios de este año, y según recuerdo, por los plazos en que se tiene que firmar el pacto colectivo, puede ser que cuando se entre a resolver provisionalmente si se da o no un amparo, ya exista un pacto firmado en secreto. No solo para educación, sino para una serie de entidades del Estado en donde los guatemaltecos vamos a tener que seguir pagando a estas personas que anquilosamente han vivido del erario público y de las instituciones y dependencias gubernamentales. Entonces, yo todavía no le auguro mucho éxito a esa acción de amparo, porque más creería que el pacto ya está cerrado. Yo no se lo auguro por otras razones. Y le voy a decir por qué. Primero, está muy claro que cuando se negocia un pacto colectivo, las reglas del derecho del trabajo es que sea la parte patronal y la parte laboral. Estamos. Ahora, si un ministro es realmente o representa la parte patronal, yo lo pongo en serias dudas. Si es el primero que va a ser beneficiado por cualquier bono, es el primero que va a ser beneficiado por cualquier ampliación, o sea, tiene un interés directo, no es el patrono. El patrono viene y negocia sabiendo que cualquier cosa no va a ser el recipientario de eso. Pero en los ministros, los magistrados, y ahí me traigo el hecho de que los magistrados negocian ese tipo de cosas, y negocian los bonos, y negocian todas las otras demás prebendas que están metidas en los pactos y que no conocemos. Entonces, ¿cómo ve el futuro de esas acciones estando así? Es que, digamos, el solo usar la palabra secreto ya a la población le da escalofrío. O sea, ¿qué están haciendo ahí de malo que no quieren que se sepa? Es de ahí viene todo el tema. No hay ninguna excusa para que los temas se manejen en secreto. Y yo quiero insistir en cómo destruimos ya toda la República, porque, digamos, no queremos que sea secreto. Entonces metemos un amparo, pero la Corte no quiso dar a conocer el amparo. Entonces la otra Corte ahora le ordena a la nueva Corte que lo conozca. Entonces la Corte apenas lo va a entrar a conocer. Y como decía Nuyo, ¿verdad? Decía, cuando lo conozca ya el pacto ya fue firmado. Y entonces ahí está lo que no querían que se supiera, pero ya tarde porque ya se firmó. Y la palabra secreto realmente... Como diputado, ¿cuántas veces ha tenido un pacto de ministerios o entidades de Estado en sus manos y que lo haya leído? Bueno, yo lo que pasa es que tengo el honor, el gusto de haber sido el presidente que promovió la transparencia. O sea, yo fui el que promovió la ley de libre acceso. Sí, pero ¿usted conoce el pacto colectivo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud? No. ¿Ha tenido uno en sus manos? Cada ministerio lo maneja en privado. Es más, cada incluso estando, incluso ya a eso voy, incluso estando aprobado. Yo vi uno una vez que en una entrevista presentó un ministro en funciones y es algo así, sí, este es el pacto colectivo, pero no se lo enseño. ¿Cómo es eso? Mire, aquí hay muchos antecedentes, incluso recuerdo de un abogado que era hermano de la esposa del presidente Colón, que era abogado de uno de los sindicatos del país. Sí. Solo y que la negociación se echó un montón de plata en bolsa. Sí, claro que sí. Entonces, aquí hay muchos intereses y todos son económicos a esquilmar, insisto, a los guatemaltecos en los fondos que pagamos con impuestos y ver cada quien cómo beneficia y se lleva a un beneficio directo. Le decía Roberto, desde jueces, magistrados, ministros, viceministros. O sea, lamentablemente el guatemalteco ya se está dando cuenta que aquí el que menos entiende y el que menos beneficio tiene es el ciudadano de a pie. Y eso hay que tener. Y que por supuesto está muy dudable que vayan a dar ese amparo
porque además es un precedente para los demás ministerios y para todo lo demás, y que es bastante grave. Lo que lo otorgue la Corte Suprema va en apelación a la Corte de Constitucionalidad, e insisto, dentro de algunos meses ya se han firmado todos los pagos. Ellos negocian el propio y los otros magistrados negocian el propio, y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estas 3 menudas preguntitas que quizá usted como ciudadano no se ha dado cuenta. Y los ciudadanos, si bien es cierto, entendemos poco de ciertas cosas, o sea, hay que inquirir, hay que involucrarse, porque un ciudadano indolente, un ciudadano apoltronado, es lo que quieren los sinvergüenzas realmente para hacer jauja. Y eso es lo que está pasando. Buenas noches, pásela bien.